nodal, Cerberus inhibe nodal y por ende no se forma la línea primitiva. Pero esa no era mi pregunta, no era desde el punto de vista molecular, sino cuál era el hipoblasto necesita inhibir un tiempo la formación de la línea primitiva. Porque si no, no hay formación de cabeza, digo, del encéfalo. Si hay línea primitiva en todo el eje dentro, o sea, en todo el embrión, no se forma lo que es el sistema nervioso central. La notocorda sería. ¿No? Está hablando de la placa neural, correcto. El hipoblasto tiene un rol en la formación de la placa neural, del ectodermo neural dentro del ectodermo en la región cefálica, pero eso es después. Eso es una vez que es desplazado el hipoblasto, no en este momento. Creo que era para que no se formen muchas líneas primitivas, pero no estoy seguro. No es esa la razón. Para que se pueda formar la notocorda. No es esa la razón. Al hipoblasto. Profe, repetí la pregunta porque no sé si... ¿Por qué el hipoblasto inhibe la formación de la línea primitiva un tiempo hasta que es desplazado? ¿No sería para que se puedan organizar bien las células con los movimientos pregastrulares? ¡Correcto! 8 escalones va a ser esto, ¿eh? Haces un escaloncito, o 9, no sé cuántos son. Avanzaste un escalón, correcto. Estos movimientos pregastrulares se hacen previo a la formación de la línea primitiva. El hipoblasto está inhibiendo la formación de la línea primitiva para que se puedan realizar estos movimientos, se puedan acomodar las células, y una vez que estos movimientos permitieron la acomodación de las células que van a formar lo dorsal versus lo ventral, ahí recién el hipoblasto es desplazado para que se forme la línea primitiva. ¿Esto se entendió? Sí, sí, perfecto. O sea, está todo fríamente calculado, como verán, pero esto necesita un tiempo y no puedo permitir que se forme la línea primitiva hasta que estos movimientos pregastrulares se completen. Entonces, acá podemos ver ahora un poquito de la migración. ¿Están viendo la imagen, cómo migran las células? Estas son células mesenquimáticas. Vuelvo a mostrar la imagen de cómo se desplazan las células, cómo emiten prolongaciones, sensando el ambiente, estudiando el ambiente. Esto es migración celular dirigida. Las células, fíjense, de alguna manera tienen cierto grado de conexión, tienen uniones nexo, estas células están dialogando entre sí, y estas células son como el frente de avance. Estas son las células que están, es como la primera fila del ejército, ¿no? Son los que van viendo, avanzamos, no avanzamos, hay una mina, no hay una mina, cuidado, a ver si veo el enemigo, y atrás viene el resto guiado por esa primera fila. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Así que estas células están sensando con sus prolongaciones el medio y ven si avanzan en esa dirección o se desvían o retroceden, y las células que vienen atrás están enganchadas, sí, como serían los vagones del tren, ¿no? Enganchadas a este frente de avance. Así migran las células que van a formar el mesodermo entre epiblasto y endodermo. Ahora, estas células mesenquimáticas surgen de la línea primitiva. Aquí en esta imagen hermosa, sacada del libro de Gilbert, podemos ver el surco primitivo y un tipo de célula característica que representa la transición epitelio-mesenquimática que se llama célula en botella. ¿La ven? Yo diría más que tiene la forma de una ánfora, ¿no? Esta típica célula en botella representa la transición entre epitelio y mesénquima. Aquí se está dando, en el fondo del surco de la línea primitiva, la transición epitelio-mesenquimática, de epitelio a mesénquima, el cambio de características histológicas. Y dependiendo de qué región hablemos de la línea primitiva, voy a tener mesodermo axial, paraxial, intermedio, lateral, extraembrionario, endodermo.
Estas células mesenquimáticas pueden representar, como se ve acá, o mesodermo o endodermo, reemplazando al hipoblasto y desplazándolo también, ¿no? Como vimos antes. ¿Se entienden estas imágenes y este video? Sí. Profe, Y hay una palabra escrita ahí que se llama aptotaxis. Graben esta palabra. Aptotaxis. La aptotaxis es la migración guiada por la matriz extracelular, ¿sí? Con ayuda, obviamente, del citoesqueleto de las células para generar estas prolongaciones que se llaman lamelipodios, filipodios, pseudopodios, como el movimiento de una ameba, ¿no? Estas prolongaciones estudian la matriz extracelular, las moléculas que componen la matriz extracelular, ejemplos fibronectina, laminina, colágeno tipo 4, son sustancias que están en la matriz extracelular que guían el movimiento de estas células. Esta migración guiada por la matriz extracelular, bien un movimiento activo guiado por el citoesqueleto, en ese sentido, por las prolongaciones que construye el citoesqueleto, se llama aptotaxis. Graben esta palabrita. Profe, ¿es lo mismo aptotaxis que quimotaxis? Claramente no. Aptotaxis, y no, el nombre ya te dice que no es lo mismo. ¿Qué entendés vos por quimiotaxis? El movimiento según un gradiente químico. Ahí está, gradiente químico. ¿Qué quiere decir gradiente químico? O sea, serían moléculas disueltas en el Eso, ambiente. moléculas disueltas, moléculas que difunden de mayor a menor concentración y las células son atraídas a la fuente de mayor concentración. Es como un perfume. Yo me pongo un perfume, si te acercás al cuello, va a estar la máxima concentración de las partículas odoríferas. En la medida que me alejo, cada vez siento menos el perfume, porque el perfume difunde desde la fuente, que en este caso sería el cuello. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí. ¿Sí? Si yo tiro un chorro de tinta azul en agua, voy a tener el punto de mayor concentración y después se va extendiendo el halo en todas direcciones. Se va volviendo celeste el agua. Pero donde yo tiré el chorro está la máxima concentración, pero el pigmento difunde. Eso es quimiotaxis. Son químicos difusibles con un gradiente de concentración. En cambio, en la aptotaxis, las moléculas que guían el movimiento están fijas. Es la matriz extracelular, los componentes de la matriz extracelular. Es como si estuvieras caminando sobre un piso, pero no es un piso igual uniforme. Cada baldosa es una información diferente. Eso sería aptotaxis. Sí, En cambio, claro. la quimiotaxis es como si yo estuviera nadando en el agua y siento una molécula que me atrae, ¿no? Que difunde, que se mueve esa molécula. Pero en el caso de la aptotaxis, está fijo, es el sustrato lo que guía el movimiento, el piso. ¿Quedó clara la diferencia? Sí, y en todo el desarrollo embriológico o sea, el movimiento Predomina la que hay, aptotaxis. ¿pero hay quimiotaxis o no? Por supuesto que hay, claro. Ok. Y esta imagen me parece muy importante porque muestra cómo la línea, en alguna medida, está organizada en territorios presuntivos, ¿no? El epiblasto es lo que uno marca como territorio presuntivo, pero la línea también tiene sus regiones presuntivas. Como verán, cuanto más cefálico, más línea media es, y cuanto más caudal, más lateral es. Fíjense que la parte más caudal de la línea directamente es extraembrionaria. Me salí del embrión. Entonces tengo en la línea media, lo más cefálico es la notocorda y el mesodermo precordal, los tejidos de la línea media. A ambos lados viene lo que sería el mesodermo paraxil, luego el mesodermo intermedio, luego el mesodermo lateral, luego el extraembrionario. Así que la distribución en el eje cefalocaudal de las células de la línea primitiva
reflejan la futura disposición en el eje medio lateral a nivel de la hoja mesodérmica. La distribución en el eje cefalocaudal de las células de la línea primitiva reflejan la futura disposición en el eje medio lateral de la hoja mesodérmica. ¿Esto queda claro? Sí. Está representado ahí gráficamente, ¿qué es lo que no entendés? Y bueno, vas a tener que recurrir al libro para que te lo imagines mejor, porque esto es lo que sucede. Quizás te falta leer un poquitito más para entenderlo. Estos son los derivados mesodérmicos, que van desde la línea media hacia la periferia. Una pregunta, los movimientos gastrulares serían, los movimientos gastrulares serían intercalación radial o mediolateral, migración dirigida e ingresión. Correcto. Ok, gracias. De nada. Y acá los volvés a ver. Acá lo que preguntaste lo volvés a ver. La intercalación radial es el mecanismo celular propuesto fundamental para la formación de la línea primitiva. Como se ve ahí, hay convergencia y extensión para que se dé esta intercalación radial, para que se dé esta intercalación celular. Convergencia hacia la línea media, región posterior, y luego elongación, que es lo que llamamos extensión. Elongación y extensión son sinónimos. Convergencia hacia la línea media, región posterior y extensión. Esto es lo que va a lograr es la intercalación radial, pero también, de manera muy interesante, hay división celular dirigida, orientada. Las células que voy a encontrar a nivel de la línea primitiva se van a dividir, van a proliferar, pero en una dirección, en sentido cefálico. O sea, no se dividen de cualquier manera, no se dividen al azar, sino que permiten que esta línea primitiva se siga extendiendo, colaboran en la extensión junto con la intercalación radial. Estos son los dos mecanismos que llevan a la formación de la línea primitiva. La intercalación radial, que es la convergencia y extensión de las células, y la división celular orientada, que colabora en la extensión o elongación de la línea primitiva. Si uno tiene que definir la línea primitiva, uno debería decir que es la expresión morfológica de la convergencia y extensión de las células epiblásticas en la porción caudal del embrión bilaminar, del epiblasto, ¿no? Es decir, es la convergencia y extensión de células en la región caudal del embrión, a nivel del epiblasto, ¿no? Esto es la línea primitiva si uno quiere decir una definición. Es la expresión morfológica. ¿Por qué veo la línea primitiva? Porque ahí hay un acúmulo de células que es producto de la convergencia y extensión de las células en la región caudal y la línea media del embrión. Eso es la línea primitiva por definición. Es la expresión. Estoy viendo movimientos celulares de convergencia y extensión y además división celular orientada. ¿Más o menos se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, perfectísimo. Bueno, eso, gracias lo de perfectísimo. Pero bueno, esa es la definición. Y acá ven la línea primitiva de manera dinámica. No sé si se ve bien el video. Sí, se ve bien. ¿Se pudo ver? Sí. Vamos Sí, a sí, verlo de se ve vuelta. Sí, sí, se ve perfecto. Miren la convergencia y la extensión, y ahí se ve la ingresión, cómo se van las células hacia los laterales que están ingresando por la línea primitiva. De vuelta. Ese es el movimiento de convergencia y extensión. Y ahora la ingresión. O sea, ¿la llegaron a ver la ingresión del mesodermo? Esto que se ve acá y esto que se ve acá. Una vez que la línea primitiva llega a su máxima extensión, este es el nodo. Este es el nodo de Jensen. Línea primitiva y mesodermo, que por transparencia no tienen pigmentos. Estas células están migrando hacia los laterales. Esto le diríamos que es divergencia celular. Última vez que pongo el video. Convergencia, extensión, formación del nodo
ingresión y migración del mesodermo. ¿Quedó claro? Perfecto. Un poco rápido, pero el video es espectacular. Y ahora viene otro video. Ahí se ve cómo se va elongando, extendiendo la línea primitiva por convergencia y extensión. Este es más lento. Miren cómo va creciendo el embrión. Este es un embrión de pollo, ¿no? Mucho más grande que el nuestro. Ahí se ve el nodo. Acá se ve el mesodermo, ¿no? Ingresando. Y acá se ve la notocorda creciendo. Acá se va a formar la placa neural. Placa neural, placa neural. Se está plegando la placa neural y acá aparecen los primeros somitas. 1, 2, 3 somitas. Vuelvo a poner el video. Lo quería explicar antes de verlo nuevamente. Ahí. Ahí va. Fíjense que la línea primitiva empieza como algo triangular y después se va haciendo más delgadita. Línea primitiva, nodo. Mesodermo migrando. Acá se va a formar la notocorda. Ahora ahí se ve la notocorda que está creciendo, pero hay regresión del nodo. El nodo se va yendo para atrás mientras va dejando línea primitiva y acá se va a formar la placa neural y los primeros somitas. ¿Más o menos lo pudieron seguir? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí. Sí, perfecto. Perfecto, profe, perfecto. Bárbaro, genial. No, Y esta entonces, imagen espectacular. ¿Qué? Perdón, ¿la notocorda sería la expresión de la regresión de la línea? Ahora vemos el tema notocorda. Dame un minutito, dale. Sí. Bueno, excelente pregunta. Las células para formar la línea primitiva tienen que dialogar entre sí. O sea, se tienen que coordinar la convergencia y la extensión. Y estos movimientos pregastrulares, lo mismo. ¿No? ¿Me va siguiendo? Esa polaridad planar es a nivel del plano del epitelio y es perpendicular a la polaridad ápico-basal, que es la polaridad típica de la célula epitelial. Ápico-basal, ¿estás de acuerdo? Esta es la polaridad ápico-basal. Esta es la región apical, esta es la región basal que está apoyada sobre la membrana basal. Esta es la polaridad ápico-basal. La polaridad celular planar es esta. Es la polarización en el mismo plano de las células perpendicular al ápico basal y que permite los desplazamientos de convergencia y extensión. Esta coordinación celular es lo que permite los desplazamientos de las células durante la gastrulación. Por eso es clave la polaridad celular planar. Hay una serie de moléculas que no tiene sentido que te las nombre en este momento, que son las que coordinan la organización de este tipo. Un ejemplo de polaridad celular planar visible, por ejemplo, en un animal, es en la cebra. La distribución correcta de las bandas blancas y negras depende de la polaridad celular planar, a título de ejemplo. La distribución de los pelos en la piel, que estén todos en un punto a igual distancia, pelo por pelo a igual distancia, depende de la polaridad celular planar. O sea, que es la organización en el mismo plano. Más o menos, ¿me vas entendiendo? Esto es a nivel gastrulación, nada que ver con los ejemplos que te di. Pero estas bandas de la cebra, cómo se distribuyen los pelos, dónde se forman las alas de un insecto, etcétera, esa organización, o cómo se distribuyen los miles de ojitos de una mosca, depende de la organización celular planar. También le dicen polaridad tisular de tejido, pensado a nivel de un solo tejido, planar. Polaridad tisular planar, el tejido en este caso es el epiblasto. Como introducción me parece suficiente al tema.
Profe, ¿te puedo hacer una pregunta respecto a la polaridad celular planar? Bueno, pero yo dije que esto era suficiente. A ver, ¿a dónde querés llegar? No, quería preguntarte si tiene que ver con la información que presenta cada una de sus caras como para relacionarse con la célula vecina. Sí, por supuesto, pero es en la cara lateral. Sí, sí, en las caras laterales. Por eso, porque esto es perpendicular a lo ápico basal, ¿no? Sí, Gracias. sí, es información conectada a nivel lateral. Hasta ahí llego. Y en esta imagen podemos ver transición epitelio-mesenquimática. Podemos ver cómo las células en este punto forman un surco porque están haciendo transición epitelio-mesenquimática. Están cambiando sus características de epitelio a mesénquima. Fíjense que aquí las células permanecen unidas por uniones estrechas en la región apical, pero en la región basal se está degradando la membrana basal, la célula se está estirando, estas son las células en botella, y fíjense, comienzan a generar prolongaciones similares a las células mesenquimáticas, están perdiendo la polaridad típica del epitelio para ser apolares con las múltiples prolongaciones en distintas direcciones y las células moviéndose, desplazándose, divergencia. Fíjense, usando la membrana basal del epitelio como sustrato, esto es aptotaxis, acá se ve la fecha negra mostrando la migración celular. Aquí se ven moléculas, fibronectina, laminina, la matriz extracelular también sirviendo de guía para el movimiento, ¿no? Tanto la membrana basal con el colágeno como la fibronectina y laminina de la matriz extracelular guían a las células en su migración. Y fíjense que algunas, como se ve acá, la amarilla, de alguna manera puede atravesar la membrana basal del hipoblasto y reemplazar a las células hipoblásticas para transformarse en endodermo. Pero acá hay una cosa muy interesante porque tengo epitelio, mesénquima y de vuelta epitelio. Este era el epitelio cúbico que formaba el endodermo. O sea, que hay una doble transición acá de epitelio a mesénquima y de mesénquima a epitelio. Muy interesante. Pero esto es lo que ocurre a nivel de la línea primitiva en el surco primitivo. ¿Quedó claro? Impecable. Sí, hermosa es esta imagen. Esta imagen es la gloria. Si le quieren sacar una fotito a esta imagen, vale la pena porque los ayuda mucho a la hora de estudiar esta imagen. Muy bien. Entonces, hablemos un poco de nodo, porque no podemos dejar de hablar del nodo. El nodo es el organizador primario. El nódulo de Jensen, acá estamos viendo embriones de aves, por eso vamos a hablar nódulo de Jensen y no nódulo primitivo, pero es lo mismo a los fines técnicos. En este experimento muy interesante, se trasplanta de un pato a un pollo, se trasplanta el extremo cefálico de la línea primitiva, donde está ubicado el nodo de Jensen. Los núcleos de las células del pato son distintos, tienen un nucleolo prominente, a diferencia de los núcleos de las células del pollo que no tienen un nucleolo prominente. Por lo cual, yo sin teñir las células, yo sin marcar las células, puedo distinguir las células del pato de las células del pollo. Miren qué sencillo, son los núcleos visualmente en el microscopio distintos, así que los puedo distinguir. Entonces, trasplanto el nodo del pato a un pollo receptor que tiene su propia línea primitiva y su propio nodo. O sea que tengo una línea primitiva y dos nodos, el nodo del pollo y el nodo del pato. ¿Y qué veo en este experimento? Por un lado veo la línea primitiva, el nodo en regresión, los derivados del nodo y la formación de un sistema nervioso en el extremo cefálico, la placa neural, más los somitas que se forman a nivel paraaxil, al lado de la línea media. Y veo, por otro lado,
otra placa neural en un lugar que normalmente no debería formar placa neural, que es un tejido inducido por el nodo trasplantado. O sea que este nodo que yo trasplanté le puede cambiar el destino celular a las células ectodérmicas, también las mesodérmicas, que se encuentran ubicadas en una zona que no formaría normalmente tejidos axiales, paraxiales o placa neural. O sea que este nodo es capaz de organizar un sistema nervioso secundario paralelo, como verán acá, al que induce el huésped, ¿sí? Es un embrión con dos sistemas nerviosos, el inducido por el nodo propio y el inducido por el nodo trasplantado. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces es un embrión, un único embrión con dos sistemas nerviosos. Probablemente se generen dos columnas, probablemente sea un embrión o dos embriones. ¿Qué diríamos? Un Sería embrión, como dos siameses. siameses, muy bien. Esto sería el resultado, un embrión o dos embriones siameses. Fusionados, porque hay una línea primitiva, hay un solo mesodermo, hay una sola vida vegetativa, por decirlo así. O sea, es un solo cuerpo, pero con dos sistemas nerviosos. A lo cual, sí, serían siameses, pero fusionados, ¿no? Sí. Bien. Profe. Entonces, habiendo visto este experimento, en nuestra especie sería el nodo primitivo, en las aves el nodo de Jensen, lo vamos a llamar organizador. ¿Y por qué lo vamos a llamar organizador al nodo? Un organizador es un grupo de células que tiene la habilidad de inducir un nuevo destino a las células vecinas, al nodo, ¿no? Y de organizar los tejidos inducidos y además otros tejidos vecinos. Le cambia el destino celular a las células vecinas y no tan vecinas. En un lugar que obviamente no estaba destinado a formar esto que induce el organizador, que es un nuevo sistema nervioso. El nodo es capaz de inducir la formación de un sistema nervioso a partir de células no destinadas a formar placa neural. Este sistema nervioso inducido está organizado apropiadamente en sus ejes dorso, ventral y cefalocaudal, y el organizador o sus derivados también pueden modificar el destino del mesodermo vecino. Es decir, si el mesodermo iba a ser lateral, el mesodermo que se forma es paraxil. Le cambia el destino también al mesodermo. En definitiva, el nodo, este organizador, es capaz de generar un eje axial, una línea media secundaria, un tubo neural, un sistema nervioso secundario que se va a ubicar en la línea media, por lo tanto, un eje axial secundario. Son todos los elementos que permiten hacer un concepto de organizador. Esto está extraído del libro de Gilbert, pero mejorado por mí, para que esté toda la información integrada de lo que significa un organizador. En definitiva, sí. Te quería consultar, por esas razones que no se le puede usar la definición de territorio presuntivo a las células que tienen función organizativa, ¿no? Claro, no son, porque no se le puede cambiar el destino a esas células. Ya están determinadas a formar esto, que son los tejidos axiales, ¿no? Sí, gracias. No, de nada. Sí, y profe, ¿te puedo hacer una consulta? Dale. Cuando nosotros extraemos un nodo y lo ponemos en otro embrión, como es en el caso del patio del pollo, va a cambiar solo el mesodermo y el ectodermo, ¿no? Porque el endodermo no puede cambiarlo, ¿o sí?
El endodermo ahí en ese caso, sí, también se modifica. También se modifica. También, sí. Cuando le pones un nodo, el endodermo también pasa a ser endodermo de la línea media, que es inductor de órganos de la línea media. O sea, ese endodermo va a tener, por ejemplo, interés en formar páncreas, en formar hígado, en formar los órganos dependientes de la línea media, intestinales, por ejemplo. Sí, también va a cambiar. También. Ok, gracias. También. Y me estoy olvidando algo. Da endodermo faríngeo el nodo. A lo cual también, sí, modifica el endodermo. Modifica las 3 hojas germinativas en última instancia. Y hablando de eso, volviendo al nodo, esto lo voy a pasar porque simplemente es un resumen para mostrarles que del epiblasto embrionario surgen las 3 hojas germinativas embrionarias: el ectodermo embrionario, el mesodermo embrionario y el endodermo embrionario. De la línea primitiva tenemos el endodermo y el mesodermo embrionario, ¿correcto? A esto habría que agregarle el aporte del nodo, que son los mesodermos de la línea media, los mesodermos axiales, pero bueno, lo ha incluido dentro de lo que sería el extremo de la línea primitiva, ¿bien? Y el ectodermo es lo que queda, en definitiva, una vez que se formó el endodermo y el mesodermo. Es el epiblasto restante, ¿no? El ectodermo embrionario. Y el resto, como pueden observar aquí, el resto es lo extraembrionario. Mesodermo extraembrionario, los derivados del trofoblasto, los derivados del hipoblasto, el ectodermo amniótico. Todos estos son los tejidos extraembrionarios. Y me interesa comentarles respecto al eje cefalocaudal que este organizador no se descubrió en aves, sino que se descubrió en embriones anfibios. Y se descubrió trasplantando lo que se llama el labio dorsal del blastoporo. Que si encuentro el videíto, les muestro qué es el labio dorsal del blastoporo. Acá está. Este es el blastoporo, es un agujero que en un embrión esférico de anfibio, de salamandra, este blastoporo, este agujero representa 2 cosas: la línea primitiva y el nodo. El labio ventral del blastoporo, esta parte, de este agujero que es chato, esta parte es la línea primitiva y esta parte es el nodo primitivo, para que se lo imaginen. Pero como no es plano, es esférico, no hay línea. Es un agujero. Y el centro de este embrión esférico es el blastocele, que en nuestro embrión, que es chato, sería el espacio comprendido entre epiblasto e hipoblasto. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Sí. El blastocele es la cavidad de este embrión esférico. La línea primitiva en un embrión esférico sería el labio ventral y el labio dorsal es el nodo. O sea que del nodo van a surgir los tejidos axiales y del labio ventral lo paraxial, intermedio, lateral, extraembrionario, etcétera, ¿no? Sería desde el punto de vista del embrión de ave o mamífero. Entonces, miren lo que pasa en la gastrulación de esta ave. Labio dorsal, labio ventral. Acá se está formando el mesoendodermo, pero en la parte dorsal, la placa neural. Placa neural, placa neural, placa neural, inducida por el nodo, el labio dorsal del blastoporo, ahí se forma el tubo neural. Lo vuelvo a pasar. Acá hay invaginación de las células, acá no hay ingresión, esto no es transición epitelio-mesenquimática. Miren cómo ingresan las células, ¿se ve? Esto es invaginación. Pero lo más interesante es que el labio dorsal induce la placa neural, la formación del tubo neural que acá están viendo. Espectacular el video. Entonces,
entonces, esta gente va a trasplantar el labio dorsal del blastoporo. Y ese labio dorsal, cuando lo trasplantamos, miren este experimento, acá está, trasplanto el labio dorsal al interior del embrión, al blastocele, de otro embrión que tiene su propio labio dorsal. Y lo que vemos es que ese labio dorsal trasplantado genera una invaginación secundaria y por ende se genera otro tubo neural en paralelo al que forma el huésped, y fíjense, siameses, pero de salamandra, ¿no? Acá vemos la salamandra siamés con 2 cabezas, 2 colas, 2 ejes corporales. El labio dorsal trasplantado genera un eje axial secundario, un sistema nervioso secundario. Los que descubrieron experimentalmente esto fueron Spemann y Mangold a principios del siglo pasado, que encuentran una población celular que, al ser trasplantada a un lugar diferente en otro embrión, de similar estadio, tienen que ser de la misma edad, es capaz de inducir un eje corporal secundario completo. Y a esta población celular, Spemann y Mangold, que es ese señor y su alumna, él, Spemann, un renombrado investigador, embriólogo, y ella, su estudiante estrella, entre los dos, descubren esto, y en 1935, por el descubrimiento de la organización embrionaria, les dan el premio Nobel por investigaciones publicadas en 1924. 11 años antes publican estos estudios y les dan el premio Nobel en 1935. Este organizador primario se encuentra en el extremo cefálico de la línea primitiva, y entonces en embriones planos se encontró una población celular con las mismas características funcionales que el labio dorsal del blastoporo. En el extremo de la línea primitiva es el nodo primitivo en nuestra especie o nódulo de Jensen en aves. Y acá es interesante esto es casi la clave de la clase de hoy. El nódulo mantiene las capacidades que le confieren el rol de organizador embrionario por un periodo de tiempo restringido. Rápidamente comienza a dar sus derivados, los cuales tendrán implicancia en el establecimiento de los patrones en los 3 ejes del embrión. Organizan en los 3 ejes los derivados del nodo. Entonces aquí vemos el nodo que se trasplanta es un nodo recién formado, pero si yo trasplanto un nodo tardío que ya dio sus derivados, no es capaz de generar un eje secundario axial completo. Es un eje incompleto. Entonces, la capacidad de organizador ocurre cuando uno trasplanta un nodo recién formado, un nodo que vamos a llamar temprano. Y este organizador o nodo temprano va a dar 2 derivados cefálicos. El mesodermo precordal, que está inmediatamente detrás de la membrana precordal o membrana bucofaringea, se va a ubicar inmediatamente por detrás del endodermo. Ahí tenés el derivado propio del nodo, endodermo faringio. Acá no forma tejido ectodérmico, acá es mesodermo precordal y endodermo faringio. Estos son los derivados del nodo temprano, que estos 2 derivados son inductores de la cabeza, son organizadores secundarios. Si no están estos derivados, no se forma cabeza. Esto lo forma el nodo temprano. A partir de este momento, si son trasplantadas las células que quedan formando parte del nodo, estas solo pueden generar un eje corporal secundario de tronco,
un eje corporal secundario incompleto, solo tronco, sin cabeza. Es lo que se denomina nodo viejo o tardío. Es el mismo nodo, pero que ya dio derivados y por tanto ya no tiene esa potencia de organización porque dio derivados que tienen que ver con la organización de la cabeza. Este nodo tardío es el que hace regresión en sentido caudal, de cefálico a caudal. Esta regresión rostrocaudal del nodo tardío se produce a medida que se da la elongación, se va extendiendo, va creciendo, se va haciendo cada vez más piriforme, más en forma de pera, el embrión. Fíjense, acá vemos la línea primitiva como, con el nodo, cómo va haciendo regresión, y en la medida que va haciendo regresión el nodo, va dejando en el camino a la línea, a la notocorda. ¿Sí? Acá vemos la formación de la notocorda, que se da fundamentalmente por regresión de la línea primitiva. Inicialmente el nodo da dos derivados, dijimos, el mesodermo precordal y el endodermo faríngeo, pero en la medida que va haciendo regresión, va formando, en su regresión, va dejando células en la capa media que la vamos a llamar notocorda, es la cuerda dorsal. Somos cordados porque tenemos una cuerda dorsal que la vamos a llamar notocorda o cuerda dorsal, notocorda, cuerda dorsal. La notocorda es típica de todos los cordados, pero además, si esa notocorda sirve de eje para formar vértebras, somos cordados vertebrados, ¿no? Estamos dentro del grupo de los vertebrados, pero inicialmente somos cordados porque tenemos notocorda dorsal. Este nodo tardío, que está ubicado obviamente en el extremo de la línea primitiva en regresión, es una población celular que se mantiene indiferenciada y proliferante. Son las células que vamos a denominar precursoras de la línea media. ¿Por qué decimos precursoras de la línea media? Porque da derivados en las tres hojas germinativas, en el ectodermo, en el mesodermo y en el endodermo. Lo estamos viendo aquí representado en tres colores. En el ectodermo forma la línea media de la placa neural. La línea media de la placa neural, del ectodermo neural, la vamos a llamar placa del piso. Por supuesto, forma la notocorda y además el endodermo dorsal o endodermo de la línea media. Estos son los tres derivados del nodo tardío, de las células precursoras de la línea media. Aquí se ven marcados los derivados del nodo tardío, el endodermo dorsal, la notocorda y la placa del piso. Estos son derivados directos del nodo. Entonces, en resumen, el nodo temprano es el organizador propiamente dicho, es el que es capaz de inducir un segundo eje corporal completo al ser trasplantado. Sus derivados es el mesodermo precordal y el endodermo faríngeo. Y el nodo tardío, las células precursoras de la línea media, no logran inducir un eje corporal completo al ser trasplantado, porque no tienen las poblaciones capaces de generar la cabeza. Y sus derivados son la placa del piso, la notocorda y el endodermo dorsal. Esta imagen que les estoy mostrando estaría bueno que la tengan, porque es el resumen de lo que estuvimos discutiendo recién. No son dos nodos, es el mismo nodo en dos tiempos diferentes. En un primer momento tiene la capacidad de formar un eje corporal completo. En un segundo tiempo pierde esa capacidad porque da parte de sus derivados y por ende puede formar parcialmente un eje corporal secundario. ¿Esto se entiende? Sí, sí. Sí, profesor, solo no tengo claro. Bien, una y cosa. si el embrión humano tuviera dos organizadores, ¿esto es posible? Que esto que es experimental pueda ocurrir naturalmente en el ser humano, ¿esto es posible? Sí.
Sí, con los siameses. ¿Pero es cualquier tipo de siamés? Es monocigótico y... no me acuerdo más. ¿Pero qué se imaginan? ¿Cómo sería este siamés? ¿Son dos cuerpos pegados? ¿Es un solo cuerpo? Dos cabezas y un cuerpo. ¿Dos cabezas y un cuerpo? Efectivamente. Dos cabezas y un cuerpo. Dos ejes corporales, dos cabezas, pero una sola línea primitiva. Un solo cuerpo, pero con dos cabezas. Este es un embrión, es un siamés bicéfalo de dos cabezas. Esto cada tanto nace. Hay un caso muy conocido en Estados Unidos, son dos mujeres, obviamente siamés bicéfalo, tienen su propia personalidad, sus propios gustos. Como viven en un pueblito chiquitito, no hay bullying, no hay discriminación, totalmente aceptadas, hacen su vida. En su momento, cuando salió la publicación sobre estas chicas, cada una tenía su novio, no me pregunten. No me pregunten, pero el mismo cuerpo con dos cabezas, ¿no? Así que esto existe. Acá hay dos organizadores y una línea primitiva. ¿Por qué ocurre esto? No me pregunten, no lo sé, nadie lo sabe. ¿Por qué se duplicó el nodo? Pero bueno, no solo lo podemos hacer de manera experimental, sino también puede ser de manera natural, rarísimo, pero existe de manera natural. Si quieren ver más casos, busquen siameses bicéfalos, que van a encontrar más casos publicados, más casos de ejemplos, ¿no? Profe, ¿podría volver la diapositiva, por favor? Está. Más una a la foto que tenía la... ¿A qué foto? Que hay la placa del suelo, la notocorda y el endodermo dorsal. Está. Sí, o sea, estas tres partes rojas son mesodermo o la no. notocorda. Okay. Ahí está aclarado, mirá en el esquema, dice placa del piso, ectodermo, notocorda, mesodermo y endodermo dorsal. O sea, derivados en las tres hojas germinativas. Pero la clave es que son derivados de la línea media. La línea media del embrión deriva del nodo. La línea media del embrión deriva del nodo. Esa es la clave, eso es lo que tienen que saber. ¿Ok? Ok. Y el nodo también genera lo que llamamos la simetría izquierda-derecha en el embrión. Asimetría izquierda-derecha en el embrión. Es decir, hablamos de simetría bilateral, donde la línea media, yo miro hacia la derecha y miro hacia la izquierda, el embrión es idéntico, es una imagen especular. Pero desde el punto de vista molecular, el nodo genera cambios en lo que sería el lado izquierdo y lado derecho del embrión. Es la simetría izquierda-derecha que ya se establece en la gastrulación. O sea que el nodo cumple múltiples funciones. Y esta es una simetría molecular que en el periodo somítico, en cuarta y quinta semana, se va a poner en evidencia. El corazón apunta a la derecha, el pulmón izquierdo es diferente al derecho, el hígado se ubica a la derecha, el vaso se ubica a la izquierda. Es decir, internamente la organización del cuerpo es asimétrica. Si nos vemos de afuera, tenemos simetría bilateral, pero internamente no tenemos simetría bilateral. Hay una asimetría en la ubicación de las vísceras. Y esto se establece en la tercera semana, es el nodo el que genera esta asimetría molecular que después se traduce en una asimetría anatómica. ¿Sí? ¿Se entendió lo que acabo de explicar? Sí. Sí, de hecho fue una de las preguntas que tuvimos en clase presencial que hablaba de cuándo se pierde cuándo se pierde la asimetría, ¿no? La asimetría bilateral.
en la gastrulación. Y la persona nos explicó que era eso, de que primero había una formación de la simetría bilateral molecular y luego era la expresión, digamos, de los genes. No sé si era una pregunta o simplemente una descripción la que hiciste, porque no escuché una pregunta ahí, pero hay una simetría a nivel molecular. Sobre el lado izquierdo se concentra una molécula que se llama nodal, se acumula del lado izquierdo una molécula que se llama nodal, es el mismo nodal de la gastrulación. Nodal es el que permite la formación de la línea primitiva. Y aquí nodal establece lo que es el lado izquierdo, el mismo gen actuando en dos situaciones diferentes, con resultados distintos, ¿no? Entonces aquí la acumulación del producto de nodal del lado izquierdo genera el lado izquierdo versus el derecho, donde no se acumula nodal. ¿Y por qué se acumula nodal del lado izquierdo? Porque el nodo tiene unos pelitos, que los ven aquí, estos pelitos, ¿sí? Estos pelitos tienen movimiento. Este movimiento, como ven acá, es un movimiento circular, genera un flujo que empuja la molécula nodal hacia el lado izquierdo. Es como una especie de ventilador. ¿Se ven el movimiento de los pelitos que tienen las células del nodo? Dale atención a la clase, ya está viendo videos en Instagram. ¿Perdón? Nelson, silenciate, por favor. Bueno, si están viendo videos de Instagram, nos podemos ir, ya está. No tengo drama yo, ¿eh? No, profe, estamos acá. Así que bueno, nada, esto se llama flujo nodal. El nodo genera este flujo, este movimiento de moléculas de derecha a izquierda. Nodal se acumula del lado izquierdo. Y si falla el movimiento, el movimiento ciliar, son cilias, si no hay flujo nodal, puede ser que los órganos no se ubiquen de la manera correcta. Esto es lo que se llama situs inversus o isomerismos, o sea, cambios en la posición de los órganos internos porque falla el flujo nodal, hay parálisis de las cilias y los órganos pueden quedar ubicados de manera invertida. Puede ser solo el corazón, que apunta hacia el lado derecho en lugar de al lado izquierdo, o puede ser que todos los órganos estén al revés. El vaso a la derecha, el hígado a la izquierda, el pulmón izquierdo del lado derecho y así, el corazón apuntando a la derecha, eso se llama situs inversus, cambio total de la disposición de los órganos, ¿no? Si falla este flujo nodal, si no se acumula nodal del lado izquierdo. ¿Se entendió esto? Sí, profe, ¿eso tiene implicaciones funcionales importantes, o sea, patológicas en la persona? No. Ahora, si tenés un paro cardíaco y te reaniman del lado izquierdo, estaríamos en problemas. ¿No? Y claro. Sí. Pero fuera de eso, si no te agarra un paro, no hay problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Porque ya estoy cansado y ustedes también. Se entendió el flujo de moléculas y los fallos de este flujo, pero quería saber aproximadamente en qué día ocurre esto. Esto en tercera semana, gastrulación. ¿A fines? ¿En qué momento exacto es la pregunta? Sí, importa. No importa eso. Esto es en la tercera semana de la gastrulación, porque además esto que están viendo acá son fotos del pollo, que no tiene una tercera semana del desarrollo. La incubación del huevo es en horas, a lo cual para nosotros sería la tercera semana. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, yo tenía una pregunta con respecto, me había quedado ahí suelto con respecto a la organización de la hoja mesodérmica, por ejemplo, la formación del mesodermo, su regionalización, más que todo, el axil, paraxil, intermedio y lateral. Sí. O sea, con respecto a eso, más que todo. Mira, eso lo vamos a ver más en cuarta semana, sería en el seminario próximo, que yo voy a arrancar haciéndoles una introducción de placenta, lógico, porque hoy no
no llegué, pero este para mí es el tema que no pueden desconocer. Placenta es algo muy leíble de los libros, es bastante cuadriculado, les soy sincero. Yo les voy a dar una introducción, no voy a dejar de hablar de placenta, pero me parece que este es el tema difícil que no pueden dejar de saber. Por eso le dediqué a esto mucho tiempo, como habrán visto. Les voy a dar la semana que viene una introducción de placenta para que no digan el profesor no me dio placenta. pero esto era el tema clave para entender hoy, ¿sí? Ok, listo. Bueno, nos vemos la próxima semana, entonces. Perfecto, gracias, profesor. Muy bien. Chao. Ahora pueden ir a Instagram tranquilos. No. Gracias. Era que estaba en Instagram, no escuchar. Adiós, muy buena clase.